Ustedes saben que las infecciones del sistema nervioso central son solamente el 3% de las infecciones de los pacientes en terapia intensiva. Es un gran estudio de prevalencia que hizo el doctor Bazán, que ahora este año se hizo de nuevo, y esa es la cifra que nos arrojó en muchas terapias intensivas. Si bien la meningitis neuroquirúrgica, la meningitis nosocomial, parece que es una patología, en realidad lo que es la complicación de múltiples patologías. Las funciones lumbares, trauma de cráneo, catéteres ventriculares, catéteres lumbares, válvulas ventriculoperitoneales y también la craneotomía. Ven que no arranca el video. Bueno, las craneotomías son las cirugías programadas, que son cirugías limpias, que se hacen con todo el proceso de asepsia, y los factores de riesgo, ahora vamos a ver, la incidencia es baja, entre el 0,5 al 5%, y generalmente ocurren durante la primera semana de internación. Los factores de riesgo son la fístula de líquido cefalorraquídeo, el sexo masculino, el diagnóstico quirúrgico, la experiencia del neurocirujano. Cuando menos experiencia tenga, más posibilidad va a haber de tener meningitis, la temprana reoperación, la duración de la cirugía y la ausencia de profilaxis prequirúrgica. Acuérdense que la fístula es el factor de riesgo más importante y que va a estar en todas las patologías que se va a repetir. En este trabajo van a ver que el que tiene una fístula tiene 11 veces más posibilidades de tener meningitis, y en este otro trabajo 28 veces más posibilidades. Sé que es un factor para tener en cuenta y tratar de corregir. Lo importante en estas cirugías es que tenga una adecuada profilaxis antibiótica, porque eso es lo que reduce la tasa de meningitis a la mitad, uso estricta de barreras durante el procedimiento, lavado quirúrgico y el no rasurado del cabello, y la profilaxis antibiótica tiene que ser con cefalotina o, si es alérgico, con clindamicina. Y en la cirugía contaminada, por ejemplo las transeptos, se usa clindamicina. Las derivaciones internas, otra patología que es más frecuentemente en niños, pero a partir de las craneotomías descompresivas vemos como la hidrocefalia es una de las complicaciones de las descompresivas. Entonces más pacientes adultos, los pacientes que tengan hidrocefalia en adultos por tumores o por otras causas, van a tener estos catéteres ventriculares, estas derivaciones, que tienen una parte proximal que está dentro del ventrículo. Generalmente hay un reservario detrás de la oreja, que es el que el neurocirujano pulsa cuando el paciente tiene meningitis, o que pulsa para ver si está funcionando bien. Y después va, que es esta válvula de acá, que es una válvula que ven acá es donde pulsa, y después va por el lado derecho del cuerpo, por dentro, y hay que tener cuidado acá cuando hacemos las vías centrales, en el paciente que tenga la shunt ventriculoperitoneal, y puede la parte distal terminar en el peritoneo, puede terminar en la aurícula, puede terminar en la pleura, o puede terminar inclusive lumbar, ventrículo lumbar. ¿Sí? Estas válvulas generalmente se colonizan intraquirúrgicamente el 65 al 75%, pero también puede haber una colonización retrógrada, por ejemplo, cuando el paciente tiene una peritonitis. Entonces la peritonitis coloniza la válvula, se infecta, suben los gérmenes y produce una meningitis. Y la otra es que haya una infección hematógena. Acuérdense que todos los pacientes que tengan una válvula es como que tengan una prótesis. Nosotros tenemos que cuidar, siempre tratar de ver que no haga bacteriemias, porque la bacteriemia puede afectar la válvula. Entonces, la incidencia de estos casos es del 4 al 17%, generalmente se presenta dentro del primer mes de la cirugía, pero también la podemos observar hasta el año. Los factores de riesgo son 3. La presencia de fístulas, nuevamente, aumenta 11 veces la posibilidad de tener meningitis, la prematura del paciente y el número de veces que el catéter fue inadvertidamente expuesto a guantes dañados. Por eso los neurocirujanos se cambian, usan 2 pares de guantes para poner válvulas, porque eso da menor infecciones, y cuando va a poner la válvula ventrículo-peritoneal, cuando agarra la válvula estéril, se cambian los guantes. Y eso es un procedimiento habitual en quirófano, que no vemos, pero existe. También hay que usar antibióticos de profilaxis, generalmente se usa cefalotina, y cuando hay alta colonización, generalmente por SARM se usa vancomicina.
Estos son los gérmenes, fíjense en que son generalmente cocos positivos, también bacilos negativos y enterococos, que va a diferir con los gérmenes que encontremos en la ventriculostomía. Estas son las derivaciones externas. Fíjense en que acá ingresa un catéter, que el catéter es fenestrado, que muchas veces se tapa, que acá hay un tornillo que generalmente lo sostiene, que acá, este es otro sistema de fijación, que acá vamos a ver la llave de 3 vías, que es el mayor problema que nosotros tenemos, porque generalmente la llave queda abierta, que sirve para sacar líquido o poner medicación, y acá al lado hay una válvula que es unidireccional, que impide que el líquido de la bolsa vuelva al cerebro. Entonces, esta es la diferencia que nosotros tenemos entre los catéteres, que la diferencia entre el K30 y los catéteres ventriculares que se compran así en los laboratorios. La presencia o no de la válvula unidireccional. Entonces, la incidencia es del 2 del 0 al 22%, los factores de riesgo es la duración del catéter, que ahora vamos a ver más, la muestra rutinaria del líquido cefalorraquídeo, las fístulas nuevamente, el bloqueo del catéter y la hemorragia ventricular. Nosotros antes, hace unos años, hace más de 10 años, cuando el paciente tenía una ventriculostomía colocada, todos los días sacábamos líquido y mandábamos a hacer físico, químico y cultivo, porque queríamos que esa era la mejor forma de predecir una infección temprana. Y después se randomizó esto, hubo pacientes que fueron directamente solamente a sacar cultivo y líquido cuando el paciente consideramos que está infectado, o sacar rutinariamente el líquido, y vio que los pacientes que solamente se sacaban el líquido cuando creíamos que estaban infectados, tuvieron menor incidencia de infección. Entonces, el muestreo rutinario de líquido cefalorraquídeo lo dejamos de hacer porque no sirve y porque aumenta la incidencia de infección. A medida que el catéter esté colocado, aumenta la incidencia de infección. Generalmente es mayor entre el 5 y el 7º día. Y después hay una meseta. Tal es así que nosotros veíamos esta escalación en la cantidad de infecciones, que hemos llegado también hace unos años, hace como 10 años, a cambiar los catéteres cada 5 días. Cada 5 días cambiamos los catéteres ventriculares, pensando que de esa forma disminuíamos la incidencia de meningitis. Y después, cuando se randomizó a cambiarlos cada 5 días o cambiarlos cuando creíamos que el paciente estaba infectado, tuvo menor incidencia de meningitis cuando creíamos que estaba infectado. ¿Por qué? Porque el mayor problema y los mayores errores se cometían cuando se colocaba el catéter. Por lo tanto, ahora solamente cambiamos el catéter cuando creemos que el paciente está infectado. Si no, lo dejamos. Estos son los distintos catéteres para medir la presión intracraneana. El subaranoideo, fíjense que el que mayor incidencia de meningitis tiene es el de la ventriculostomía, que es generalmente es el gold standard. Y en este caso, los gérmenes que dijimos son bacilos gram negativos y son casi todos resistentes. Y aunque la literatura nos diga que hay mayor cantidad de cocos positivos, nosotros en los trabajos de SATI de los últimos 10 años y también los trabajos latinoamericanos que hablan de meningitis, estamos viendo que hay mayor preponderancia de bacilos negativos, multiresistentes, pero son mayor bacilos negativos. Nuevamente, para colocarse usa un estricto uso de barreras estériles durante el procedimiento, evita las manipulaciones innecesarias y el mantenimiento del mismo durante el tiempo estrictamente necesario. Se debe utilizar profilaxis prequirúrgica para antibióticos, y esto es lo nuevo que apareció en las guías ISA del año pasado para ventriculitis nosocomial. Hasta ahora no se usaba cuando se colocaba un sensor de PIC, y ahora cuando se coloca un sensor de PIC hay que colocar antibióticos. Con respecto al trauma de cráneo, la incidencia va a diferir si es un penetrante del 2 al 11%, si es un trauma cerrado con fractura tiene un 20% de posibilidad de producir meningitis, y el trauma es el mayor, cuando hay un trauma es la mayor posibilidad de veces que vamos a ver meningitis recurrente, que el paciente haga meningitis, se cure, meningitis se cure, y siempre tenemos que pensar en la fístula, porque las fístulas incrementan la posibilidad del paciente tenga meningitis, principalmente la meningitis recurrente.
Hay fístulas que pasan inadvertidas, hay fístulas que nosotros vemos, pero hay fístulas, por ejemplo, base de cráneo, donde el paciente, que si está despierto, uno te dice que tiene como un líquido corriéndole por detrás de la garganta, un líquido salado, y se da cuenta ese paciente que tiene una fístula. Pero el paciente que está en coma, nosotros esas fístulas no las vemos. Podemos ver la fístula de la herida, la fístula, no sé, rinorraquia, pero la fístula que el paciente cuando está despierto te cuenta, no la vamos a ver en nuestros pacientes que están en coma. Y siempre sepan que las fístulas se tienen que solucionar, que generalmente el 90% cierran en los 7 días, y si no, acá hay que hablar con los cirujanos para que busquen la manera de solucionar, porque si no tienen que hacer una cirugía para tratar de cerrar esa fístula. Y esa es hasta hace unos años nosotros cuando el paciente tenía fractura de base de peñasco, rinorraquia, otorraquia, senos paranasales, conocido neumoencéfalo, nosotros le colocábamos antibióticos. Los colocábamos y no sabíamos cuándo sacarlos. Hace unos años, desde este trabajo de la Cochrane, se sabe que estos pacientes no necesitan antibióticos para disminuir el riesgo. Con respecto a las fracturas de hundimiento de cráneo y la tracción de partes blandas, la profilaxis antibiótica no previene la infección de la herida, pero no está demostrado que prevenga la infección, la meningitis. La mejor forma de prevenir es una limpieza, extracción de todos los cuerpos extraños y profundo debilitamiento de todos los tejidos desvitalizados. Y la profilaxis prequirúrgica. Lo mismo en armas de fuego, en este caso es más dificultoso porque hay pocos trabajos de serie de casos de arma de fuego, hay trabajos de guerra, pero hay pocos casos en realidad documentados y muchas veces no se sabe qué hacer. Lo mismo, la mejor forma de prevenir es la limpieza, extracción de todos los cuerpos extraños, un profundo debilitamiento de todos los tejidos. En caso de requerir cirugía hay que usar una profilaxis prequirúrgica 1 hora antes, inmediatamente o antes de la incisión quirúrgica, y la evidencia sugiere el uso de antibióticos postoperatorios como una opción igual que la cobertura para el norovirus, aunque no hay evidencia, es recomendación de expertos, y si el paciente no requiere cirugía, no se avala el uso de antibióticos. Con respecto a las funciones lumbares, la tasa es baja, es 1 cada 50.000, y nuevamente la forma que la podríamos prevenir es lavándonos bien las manos y vistiéndonos adecuadamente cuando tenemos que hacer una punción lumbar, limpiando bien la piel, cubriendo todo el paciente, cubriendo la cama del paciente y armando todo el campo y hacer todo estéril. Con respecto a los catéteres lumbares externos, también tiene una menor incidencia del 5%, pero también el mayor problema es que generalmente el paciente está acostado sobre el catéter, entonces muchas veces se despega la piel, muchas veces el paciente se sale el catéter y no nos damos cuenta, y también la presencia de otras infecciones es otro factor de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de meningitis? Con la clínica, las imágenes, el físico-químico y el cultivo. La clínica es inespecífica, fíjense en que cada cosa que tenga el paciente lo va a tener nuestro paciente, aunque no tenga meningitis. Pacientes postquirúrgicos pueden tener cefalea, náusea, letargo, puede tener convulsiones, cambio de nivel de conciencia, y no vamos a saber si es por su patología de base o porque es meningitis. Sí nos va a llamar la atención si el paciente tiene un eritema que corre alrededor de todo el trayecto de la válvula, fiebre sin otro foco, síntomas y signos de peritonitis en ausencia de otro foco. Si el paciente tiene bacteriemia persistente y tiene una válvula ventrículo-atrial, siempre tenemos que sospecharla. La infección de la herida quirúrgica o colecciones, o solamente el paciente va a tener un aumento de la piel. Y siempre que pensemos en infecciones, tenemos que pensar siempre en la meningitis. ¿Qué es la hora de oro? Es reconocer el problema, reanimación agresiva, antibióticos adecuados dentro de la primera hora y control de foco. Y de esa manera nosotros reducimos la morbimortalidad. Ustedes saben que cuando el paciente está infectado se libera una cascada que aumenta la carga microbiana durante el tiempo, la liberación de toxinas, respuesta inflamatoria, la difusión celular, expulsión de órganos y la muerte, que si no la paramos a tiempo con una resucitación temprana y adecuada al inicio del shock séptico, muchas veces esta resucitación tardía nos lleva a un shock irreversible o muerte. Saben que los antibióticos
tienen que dar tempranamente en los pacientes, principalmente en el paciente con shock séptico, y que por cada hora de retraso de antibióticos inadecuados aumenta la mortalidad un 8%. Y saben que la única forma que nosotros como intensivistas podemos actuar en estos pacientes es dar el antibiótico precozmente y resucitarlos precozmente. Eso cambia la mortalidad del paciente. El pronóstico va a depender, entonces, del temprano reconocimiento de los síntomas y signos, del comienzo de los antibióticos dentro de la hora. Los antibióticos no pueden ser demorados hasta que consigamos la TAC, porque siempre que pensamos en un postquirúrgico tenemos que pensar que hay que hacer una tomografía, pero si la tomografía sale dentro de 3 horas, nosotros no podemos esperar 3 horas para poner el antibiótico. Lo tenemos que poner y después se hará la tomografía. ¿Cómo tenemos el líquido? Por la punción lumbar, hay que evaluar los riesgos, la sensibilidad del 50 al 60%, y es el método que tiene menor contaminación. Si el paciente tiene una ventriculostomía, es más accesible, pero tiene mayor contaminación. Y acuérdense siempre de limpiar la llave de 3 días antes de sacar el líquido. El reservorio de la válvula solamente lo van a hacer los neurocirujanos, que es personal que está entrenado para sacar líquido de ahí. Entonces las indicaciones de la punción lumbar siempre se sospecha y se debe realizar, aunque se tenga otro foco, tenemos que pensar que ese es el foco, porque generalmente tenemos que usar antibióticos que lleguen al líquido cefalorraquídeo. Si ustedes no piensan y capaz que lo cubren para una meningitis, capaz que usan otros antibióticos y no están cubriendo este foco. Las contraindicaciones de la punción lumbar son coagulopatía que no puede ser revertida, efectos de masa intracraneal y la presión de PIC. Entonces, ¿cómo hacemos el directo del cultivo? Lo que yo les expliqué hoy. El cultivo rutinario a través de la derivación ventricular externa no ha demostrado que permite identificar infección precoz. No se recomienda. Solamente vamos a sacar cultivos si pensamos que el paciente está infectado. Estos son los parámetros que medimos en líquido cefalorraquídeo, que cualquiera nos puede servir. El lactato es el que más específico es, pero si no la relación de glucorraquia a glucosa, menor de 40, proteínas elevadas, glucosa baja, leucocitosis, lo que tengamos. Pero tenemos que siempre tratar de hacerlo. Igual, un líquido normal no descarta una infección, un líquido patológico no confirma una infección, y la tensión de grave, si es negativa, no excluye la infección, principalmente si el paciente tuvo antibióticos. En los últimos años también hay bastante evidencia del uso de procalcitonina para predecir si el paciente tiene meningitis, y en algunos trabajos, aunque no está convalidado el método, también usa procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. Lo más importante es diferenciar la meningitis aséptica porque tiene la misma clínica y tiene los mismos parámetros en el líquido cefalorraquídeo que tiene la meningitis infecciosa, solamente la diferencia va a ser el cultivo. Pero esto se va a dar en pacientes con hemorragias ventriculares, en trauma, cuando los neurocirujanos drilan los huesos. Tenemos que tratar de diferenciarla, porque en este caso, a los 3 días ya tendríamos que sacar el antibiótico. Y en los pacientes que tienen tumor, que a veces se nos pasa, los carcinomatosas meningias, también cursa como si el paciente tuviera una infección. Y a veces tienen un paciente, por ejemplo, nosotros nos pasó un postoperatorio de mama que la paciente estaba bien, pero tenía persistentemente hipoglucorraquia, lactato alto, y no había forma, pasaban días de antibióticos y no lo corregían, y resultó que vinieron células neoplásicas también en el líquido. La sospecha es el antecedente del tumor. Entonces, los directos de cultivo del líquido. Los cultivos son positivos entre 70 y 80%, siempre hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo siempre sin antibióticos, siempre hay que tratar de sacar los antibióticos cuando no están indicados y siempre tratar de ponerlos solamente cuando están indicados. Siempre pedir para gérmenes aeróbicos y anaeróbicos y requiere una larga incubación, generalmente los mantienen durante 7 días. Siempre hay que pedir un cultivo porque en una gran proporción, 30-40% son positivos, y si nosotros tenemos la presencia de una cándida, un bacilo gram negativo, un Staphylococcus, siempre nos están indicando que es una infección. En cambio, si tenemos otros gérmenes, Staphylococcus negativos, o polimicrobiana, tendríamos que evaluar si es una infección o una colonización. La causa más importante de los falsos negativos es el uso de antibióticos.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico definitivo es la sospecha clínica y el aislamiento del germen en el líquido cefalorraquídeo. Y si no, siempre vamos a tener un diagnóstico presuntivo, que es la sospecha clínica y uno de los parámetros que nosotros vemos, cuando no alcanzamos a cultivarla. ¿Cuándo removemos los catéteres? Los catéteres ventriculares externos deben ser removidos ante el diagnóstico presuntivo de meningitis para incrementar la posibilidad de curación. Y los catéteres ventriculares, lo mismo, hay que sacar el catéter, hay que colocar un drenaje ventricular si el paciente sigue necesitando que se le drene el líquido cefalorraquídeo, colocar antibióticos parenterales y reemplazar el catéter, que vamos a ver cuando se reemplaza, ya al final de la clase. Entonces, dijimos que las infecciones, cuando cambiamos el catéter, solamente si el catéter consideramos que estaba infectado, y si no, no lo sacamos, que no se cambia rutinariamente el catéter. La remoción del catéter seguido de inmediato por reemplazo y antibiótico sistémico cura el 65% de las infecciones. En cambio, si nosotros mantenemos el catéter, la tasa de curación es baja, llega a un 35%. Sin embargo, hay trabajos o casos donde con catéter, por ejemplo con estafilocobalas negativo, hubo curación manteniendo el catéter, pero nosotros siempre tenemos que tratar de llegar al mayor éxito, No podemos tolerar un fracaso. Saben que los antibióticos, hay contados antibióticos que están saliendo, tenemos que tratar de curar a los pacientes con lo que nosotros tenemos, y para bacilos negativos lo que usamos generalmente es ceftriaxona, meropenem y cefepime, y para focos positivos, vancomicina. Por lo tanto, tenemos que tratar de optimizar los antibióticos, modificar las dosis, usar dosis de carga, modificar los intervalos de dosis, dar los antibióticos en infusión intermitente, prolongada o continua, dosar los antibióticos y tratemos de esta manera de curar al paciente. ¿Por qué usamos dosis de carga? ¿Por qué usamos dosis de carga? ¿Tuvieron la clase de antibióticos? Está en la web. Bueno, les doy un adelanto. ¿Por qué usamos dosis de carga? Si no damos dosis de carga, hasta que el paciente consiga dosis terapéuticas en sangre, van a pasar 4 o 5 vidas medias. ¿Qué son la vancomicina? Sería más o menos a los 3 días. Y nosotros, ¿qué dijimos? ¿Cuándo necesitamos que los antibióticos estén en dosis terapéutica? Dijimos que tenía que ser tempranamente, a la hora. Entonces, por eso usamos dosis de carga, porque no podemos esperar que 2 días o 3 días a llegar a tener antibióticos en dosis estable en la sangre, ¿no? Por eso usamos dosis de carga. Se usan dosis de carga en muchos de los antibióticos, en la vancomicina, en colistin, ahora se está usando en meropenem también, en fluconazol, en muchos antibióticos, pero este es el motivo por el cual usamos dosis de carga. Siempre tenemos que usar dosis máximo de antibióticos porque es la forma que podamos sacar más rápidamente el germen. Aparte, acuérdense que nosotros nos imaginamos o podemos dosar lo que está en la sangre, pero ¿ustedes saben cuánto llega al cerebro? Nadie sabe cuánto de lo que le estamos dando al paciente llega al cerebro. Muchas veces no sabemos si tiene niveles adecuados en sangre el paciente. La forma de administrar los antibióticos tienen que ser según cómo sea el antibiótico. Los antibióticos concentración dependiente tenemos que tratar de que hagan un pico. Generalmente se da una vez por día, o sea, en pico, por ejemplo, los aminoglucósidos. Se pasan solo las diapositivas, así que no. Por ejemplo, los aminoglucósidos. Los que son tiempo dependiente tenemos que tratar de que esté mayor tiempo por sobre la zinc. Generalmente buscamos que estén los carbapenes mayor del 40%, las penicilinas del 50%, y las cefalosporinas mayor del 60% sobre la zinc. Y en las áreas bajo, los antibióticos que son área bajo la curva, por ejemplo la vancomicina, tratamos de también dar dosis de carga y dar infusión prolongada o intermitente de vancomicina. Infusión continua o infusión intermitente. Fíjense en que en este caso es cefepime, estos se dan picos en infusión intermitente y esto es infusión prolongada. Ven que tiene mayores niveles. Y en el líquido cefalorraquídeo pasa lo mismo.
la infusión continua consigue mayores niveles en líquido cefalorraquídeo que la infusión intermitente. Generalmente cuando damos el antibiótico, alcanza a llegar el pico en el líquido cefalorraquídeo a las 2 horas más o menos, y se mantiene por mayor tiempo en rango que lo hace en sangre, el antibiótico líquido cefalorraquídeo. Fíjense en que tenemos que pasar esto, que es la barrera hematocefálica, que está muy cerrada y que va a depender de que pase el tamaño molecular. La vancomicina es un tamaño muy grande para que pasen. La ionización, la glicosilidad, por ejemplo, el linesolid pasa rápidamente, los que son hidrosolubles les cuesta más pasar, y la unión a proteína. Pero cuando está el paciente con meningitis, está inflamada y esta barrera se abre y permite mayor permeación de antibióticos. Pero lo mismo que yo le dije, podemos pensar cuánto hay en sangre, pero nunca vamos a saber cuánto hay en líquido cefalorraquídeo. Hay antibióticos que se difunden rápidamente, por ejemplo el metronidazol, la rifampicina, fluoroquinolina, el fluconazol, y hay antibióticos que le cuesta más y otras que le cuesta muchísimo más, por ejemplo el colistin. Entonces, hay antibióticos que son con alta penetrancia, pero van a tener concentración adecuada, y los que tienen baja penetrancia van a tener concentraciones inadecuadas. Fíjense, concentraciones adecuadas, por ejemplo, vamos a tener de meropenem, de metronidazol, de nimesolide, y concentraciones inadecuadas, por ejemplo, de aminoglucósidos, de banco, de colistin. Acá había algo más que no está. Bueno, y después para cada germen, después que hagamos el tratamiento empírico, cuando tengamos el germen tenemos que descalar y poner el mejor tratamiento para ese germen. Y acuérdense que en el caso de KPC, que es uno de los gérmenes que es más importantes ahora, siempre tenemos que hacer un tratamiento combinado. Estas son las dosis que usamos para nuestros pacientes, por ejemplo, meropenem 2 gramos de carga, después 2 gramos cada 8 en infusión prolongada de 3 horas cada 8 horas. Lo mismo la vancomicina se usa en infusión intermitente con una dosis de carga o en infusión continua, va a depender del uso como lo usen en cada uno de sus servicios. La infusión continua consigue concentraciones altas más rápidamente que la infusión intermitente y te da menos nefrotoxicidad. Y esto, por ejemplo, que dije que hay antibióticos que va a ser muy difícil que lleguen al líquido, por ejemplo la piperacillina azobactam, que solamente llega a un 2%, así que no se les ocurra tratar una meningitis contacional. El colistin, aunque hay muchos casos, hay reportes de muchos casos de tratamiento exitoso solamente con colistin endovenoso, y la mica, que casi no penetra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en algunos casos, cuando hay baja penetración al líquido o cuando tenemos gérmenes con mayor resistencia, tenemos que recurrir a antibióticos intraticales. Los antibióticos intraticales los estamos usando ya hace como 8 años y cada vez es mayor la literatura. ¿Cuándo lo usamos? Cuando tenemos un fracaso en el tratamiento sistémico, cultivos persistentemente positivos. Acuérdense que siempre cuando el paciente no mejora, a las 48 horas lo volvemos a controlar el líquido, a ver si mejoró el físico-químico o si sigue habiendo persistencia de líquido positivo. O en el caso de fracaso en el tratamiento sistémico, por ejemplo, ausencia de mejoría del físico-químico. Cuando hay gérmenes multiresistentes, cuando hay gérmenes solo sensibles a fármacos que penetren poco en el líquido cefalorraquídeo y cuando hay posibilidad de remover los dispositivos. En estos casos, nosotros nos plantearíamos ponerle antibióticos intraticales. En realidad, la evidencia es poca, son casos, serie de casos, opiniones de expertos, no se sabe la indicación, no se sabe en qué momento, no se sabe la duración, no se sabe la toxicidad, y no está aprobado por la FDA. A pesar de eso, muchas veces es la última posibilidad que le queda al paciente. Estos son lo que usamos, generalmente la amicacina de 5 a 50 miligramos, el colistin es el más frecuente, 10 miligramos, la vancomicina.
También todos estos antibióticos intraticales tienen toxicidad, por ejemplo, sordera, convulsiones, meningitis aséptica, dolores, sinequias, que muchas veces no las vemos nosotros, pero las ves cuando el paciente se despierta. La manipulación incorrecta y repetida de los catéteres ventriculares es la causa más importante de la infección. Estos son, para que vean, trabajos con intraticales donde la cura es posible. Reportan bastante cura con intratical. Entonces, tenemos que tratar de dar los antibióticos intraventriculares, pero tenemos que protocolizar. No, hay cosas que no podemos hacer. Es como si daríamos una intervención quirúrgica. Tiene que ser todo impecable. Nos tenemos que vestir impecables, tenemos que limpiar la piel del paciente, limpiar el catéter para usarlo. Los antibióticos los tenemos que armar en el campo. Uno no puede armar el antibiótico del enfermero, en donde arman los antibióticos, traernos una jeringa no estéril y darnos para que le pongamos adentro del cerebro el antibiótico. O estaríamos infectándolo nosotros. Todo eso lo tiene que armar. Por eso, ¿quién lo realiza? El médico. Lo tiene que armar con el campo armado. Tenemos que tratar de conservar la mayor esterilidad posible. Para ponerle líquido al paciente en el cerebro, para poner los antibióticos, tenemos que sacar líquido cefalorraquídeo. Tenemos que sacar la cantidad que le vamos a poner un poco más, que es lo que va a ocupar el líquido a través del catéter. Entonces sacamos líquido, ponemos los antibióticos y le mandamos un poco de solución fisiológica para llenar el catéter hasta que los antibióticos llenen al sistema ventricular. Cerramos, y generalmente la llave de 3 vías tiene que estar 2 horas, 3 horas cerradas, porque si no el antibiótico se va a ir, y siempre hay que medir la presión intracraneal. Estos trabajos que se presentaron con colistin, donde llegamos a tener hay tasa de curación del 89%. Acuérdense que siempre se le da colistin intratecal, tiene que hacer colistin intravenoso. Si se le da mica intratecal, tiene que haber amica endovenosa. ¿Cuándo dura el tratamiento? Depende del germen. Si es estafilocoagulasa negativo, Propionibacterial acnes, si hay una pleurocitosis mínima del líquido normal o normoglucorraca o pocos síntomas, el tratamiento son 10 días. En cambio, los mismos gérmenes con pleurocitosis significativa y con glucorraca y síntomas clínicos, la duración es de 10 a 14 días. Si los gérmenes son Staphylo aureus, Bacillus gram negativo, con líquido con o sin pleurocitosis significativa y con glucorraca y síntomas clínicos, la duración es de 10 a 14 días y otros opinan 21 días. Y si el líquido es repetidamente positivo a pesar del tratamiento, 10 a 14 días del último cultivo positivo. Esto es todo nuevo y están las guías CISA del año pasado. Lo mismo esto, que es cuando puedo reemplazar la válvula, que antes lo reemplazábamos cada uno al momento que se le ocurría. Ahora, en estafilocoagulasa negativo, Propionibacterius acnes, sin anomalías asociadas al líquido, cultivos de líquido negativo a las 48 horas después de externar la válvula, a los 3 días se puede colocar la válvula. Estafilocoagulasa, bueno, los mismos gérmenes con líquido anormal, cultivo repetidamente negativo, se lo coloca después de 7 días. Si es un Staphylo aureus y es un bacilo negativo, después de 10 días de cultivos negativos. Y si el líquido viene repetidamente positivo, después de 7 a 10 días de los cultivos negativos. Y acuérdense que esto tiene una alta tasa de recurrencia, que es del 26%. El pronóstico de la meningitis va a depender. Ha mejorado en los últimos 20 años, va a depender los factores de mal pronóstico que tuvo el paciente generalmente al inicio, coma, bacteriemia, antibióticos previos y el grado de apache que tenga. La morbilidad de estos pacientes es muy elevada, principalmente se quieren varias cirugías para recolocar las válvulas ventriculoperitoneales o las ventriculostomías por las múltiples intervenciones. Hasta acá fue meningitis postneuroquirúrgica. ¿Alguna pregunta de esto? Una duda. La aplicación de antibiótico intratecal, digamos, sigue la lógica de que si yo indico un antibiótico en biofase directamente, disminuyo la concentración que tengo que dar, por un lado, disminuyo los efectos adversos. No encuentro la lógica de dar un antibiótico sistémico, salvo que exista bacteriemia, a una meningitis postquirúrgica cuando justamente estoy dándolo directamente en biofase y evito los efectos adversos sistémicos que pueden tener estos medicamentos. Yo cuando les dije que las meningitis podíamos tener un 30, 40 o 50% de bacteriemias,
Esa es la lógica. El paciente también cursa con bacteriemia. Entonces, si vos solamente le pones antibióticos intratecal, no estás tratando la bacteriemia. Indistintamente de que tengas un rescate, no. No, porque si tenés hemocultivos positivos o hubo una bacteriemia de la historia, vos no la ves. Pero tenés que tratar las dos cosas. Igual, ¿no? Tuvieron menor mortalidad los pacientes que requirieron los dos antibióticos, las dos formas de entrega de antibióticos, que solamente los de intratecal. Ya se randomizó eso y la recomendación es dar los dos al mismo tiempo. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una cosa que yo me quedé, no hablamos, que es la meningitis por hongos. Acuérdense que es dificultosa, se da más en los postneuroquirúrgicos y que siempre podemos usar el fluconazol, que llega muy bien, pero si no tenemos el fluconazol, por ejemplo, si tenemos una glabrata, ¿qué usarían? ¿Qué usarían? Las equinocandinas no llegan al sistema nervioso central. O sea que tienen que usar, eso me había olvidado de aclarar. Entonces, si tienen o usan fluconazol, si ustedes creen que el paciente va a ser sensible al fluconazol por la epidemiología de la sala o por el paciente si nunca usó fluconazol, y si no, tienen que usar anfotericina. ¿Está bien? Bueno, absceso cerebral, 5 minutos. Entonces, absceso cerebral es una infección localizada en el cerebro que comienza con un área localizada de cerebritis y se transforma en una colección compus y cápsula. Esta es la cápsula que siempre refuerza por contraste, y estos son los grados que va teniendo. De 1 a 3 días va teniendo cerebritis temprana, después cerebritis tardía, encapsulado precoz y encapsulada tardía. O sea que si el paciente viene y ya ven una cápsula, tiene que tener más de 10 días. Si no, no es un absceso. Entonces, vamos a hablar de lo que es abscesos en pacientes inmunocompetentes, porque en inmunocomprometidos van a tener otra clase. Generalmente se produce un 95% por bacterias. Las causas generalmente son diseminación continua después de una otitis, de una sinusitis, puede ser post-neurocirugía o por un trauma craneal, que en un 40 o un 50% de las veces, o diseminación hematógena por endocarditis o Young, enfermedades odontógenas o un absceso pulmonar. La incidencia es baja, es del 0,9 por 100.000 habitantes por año, y la relación en hombre-mujer es de 2 a 1, 3 a 1, y la edad media es a los 40 años. Entonces, cuando tengan un absceso cerebral, el paciente va a tener la clínica, que generalmente es dolor, fiebre y un foco neurológico, y los tres síntomas solamente se ven en el 20%. Pero siempre piensen que la mayor parte de las veces que vean un absceso tienen que pensar que hay una enfermedad que les produjo ese absceso. Si el paciente fue un neuroquirúrgico, obviamente que fue por la neurocirugía, pero si no, tienen que buscar qué lo llevó a tener ese absceso. O tuvo una endocarditis, o tiene un absceso pulmonar, algo disparó gérmenes que le hayan producido un absceso al paciente. Entonces, y también si tienen un paciente con un absceso que estaba bien y empeora, siempre piensen que puede ser que ese absceso se haya abierto al ventrículo y le produzca hidrocefalia, y que se abra un absceso al ventrículo tiene una alta mortalidad. ¿Cómo lo estudiamos? Por un ATAC, ya vimos que tenía cápsula, por la resonancia magnética y la espectroscopía de protones. Lo pedimos para diferenciar cuando no estamos seguros si es un absceso o si es un tumor. Los estudios complementarios del laboratorio, que nos va a mostrar lo general, siempre tenemos que pedir HB, siempre tenemos que pedir homocultivos, porque en el 30% son positivos. Tenemos que tratar de tener el cultivo del absceso, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que disparar todo, salvo que sea un neuroquirúrgico, como les dije, tenemos que tratar de estudiar el paciente qué es lo que le pudo haber producido el absceso, el ecocardio, que lo vea el odontólogo, pedir un tomo de tórax. Los gérmenes que van a ver van a ser lo que lo causó, por ejemplo, Staphylococcus aureus, streptococos, muchas veces son polimicrobianos.
Y sí, las diferencias son en los pacientes post-neuroquirúrgicos, donde van a ser los gérmenes que ya vimos para la meningitis post-neuroquirúrgica. Fíjense que el 30% van a ser polimicrobianos, streptococos en el 34%, neumococos solamente es el 2 al 3%, son los streptococos de la boca generalmente. Estafilococo el 18%, el Staphylococcus aureus da el 84%, bacilos gram negativos en el 15% y muchísimas veces aparecen o no anaerobios. Y siempre que tenemos que pensar que tienen que estar los anaerobios, cubrirlos, porque cuando cultivamos al paciente no siempre lo cultivamos para tratar de aislar el anaerobio. El tratamiento quirúrgico, antes se operaban casi todos los abscesos cerebrales, ahora el tratamiento es más conservador. Si un paciente que tenga abscesos multilobulados o con hipertensión endocraniana, ese paciente seguramente va a ser quirúrgico, pero si no se hace un tratamiento conservador en los pacientes que tengan una colección mayor de 1 centímetro, ya se puede hacer cirugía estereotáxica, se trata casi siempre de hacer la cirugía estereotáxica, y de esa manera obtenemos la muestra y sabemos qué germen es. En los casos de cuando el absceso es grande y los gérmenes son multiresistentes, van a tener que ellos evacuarlo en forma quirúrgica, porque de esa manera disminuye la concentración microbiana sacando el germen, sacando el absceso. El antibiótico lo mismo, tiene que ser adecuado y minimizarse tan pronto posible. Tenemos que pensar en cubrir estreptococos, estáfilos, anaerobios, tristos, enterobacterias. Generalmente lo hacemos con cefalosporina de tercera generación y metronidazol. Generalmente a dosis máxima. Y es importante siempre pensar en el metronidazol y no sacarlo, aunque no lo cultivemos. Y el tiempo que vamos a permanecer estos antibióticos va a ser más o menos 6 semanas. Y acuérdense, los abscesos postquirúrgicos, que los gérmenes van a ser los que vimos en meningitis, y van a tratarse también 6 semanas, pero con los antibióticos que vimos. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Saben todo? Nada. Bueno, muchas gracias por venir.